¿Qué tal, apóstoles? Bienvenidos a este taller básico de evangelización. Yo soy el padre Rafael Pacanín y voy a tener el gusto de acompañarles en estos días, en estos momentos que le dediques a formarte en la evangelización. Yo nací en Caracas, Venezuela. Y desde pequeño, desde los 11 años, estoy en grupos de adolescentes. Luego a los 13 años me hicieron a mí líder de un grupillo de niños de 11 años. Y bueno, fue todo un caos aquello, pero aprendí muchísimo. Y toda mi vida me he dedicado a formar a jóvenes, a formar líderes de grupos eclesiales, ahora con los grupos de matrimonios, grupos universitarios. Y con toda esa experiencia en el 2017 fundé este apostolado que se llama así, Formar Apóstoles. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues a formar apóstoles, ¿no? Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando vino a la tierra. Él escogió a 12 hombres, los formó en profundidad y les dijo, vayan al mundo entero, vayan a hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia hoy que quiere renovarse en la nueva evangelización, necesita volver al método de Cristo, que es justamente formar apóstoles que hagan discípulos en todas las naciones. Si lo queremos ver la definición de nuestro apostolado en una frase, podríamos resumirlo así: formamos a líderes de parroquias, movimientos, centros educativos católicos, colegios y universidades, en el método evangelizador de Cristo, para que detonen una renovación misionera en sus realidades. Gracias a Dios, desde el 2017 estamos llevando a cabo este apostolado y ya hemos entrenado a más de 2.500 apóstoles en 27 países, varios presenciales. En la pandemia pudimos empezar a hacer más entrenamientos online y probablemente tú has visto, nos has visto a lo mejor en tu ciudad, en reuniones que hemos tenido con universidades, en los programas que transmitimos los martes cada semana. Este programa que se llama Al Aire, que entrevistamos a grandes evangelizadores. Por ejemplo, aquí ven a Pepe Prado. Cursos que hemos tenido para maestros, para matrimonios, momentos que hemos tenido de formación para parroquias, para formadores de movimientos. Y esencialmente es eso. Damos formación, ayudamos en la planeación para que se tenga un buen plan de evangelización anual de 3 años, de 5 años y que se pueda evaluar. Y luego en el acompañamiento posterior. ¿De dónde nace este taller? Pues nace del mandato misionero de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso fue un mandato, no fue una sugerencia misionera. No es una opción, un consejito. Fue el último mandato que Cristo nos dio antes de subir al cielo. Nace de ahí y yo creo que se fortaleció mucho, al menos en mi corazón resonó mucho ese sueño del Papa Francisco que nos confió cuando fue elegido como vicario de Cristo en el 2013, cuando él decía, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación, como que estamos en autopreservación. Así vamos a no morirnos, vamos a no cerrar la parroquia, vamos a no cerrar nuestros movimientos. No, la salida misionera es el paradigma de toda la labor de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar, decía Pablo VI. ¿Cómo estamos llevando nosotros esa opción misionera que dice el Papa en su sueño, capaz de transformar todo? Que transforma los horarios de la secretaría parroquial, el estilo de nuestro grupo y movimiento, el lenguaje, las costumbres, la estructura de nuestro colegio, nuestra universidad. ¿Está transformándolo todo? Y esto es bastante urgente, queridos apóstoles. El Papa Juan Pablo II ya en el año 1990 decía, preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización y a la misión ad gentes. Todas las fuerzas eclesiales. Haz un análisis en tu parroquia, en tu grupo. ¿Sientes que se está dedicando todas las fuerzas eclesiales? Y esto ya era 1990. Se veía la urgencia. Y a pasar de los años hemos visto cómo el número de católicos ha ido en declive tremendamente en España, en América Latina. El otro día estaba viendo que en Estados Unidos, por cada adulto que entra en la iglesia católica, 6 se salen, en un estudio interesantísimo.
También ahí decían que el 59% de los jóvenes cristianos a partir de los 15 años se desconecta de la iglesia. Hay algo que no estamos haciendo bien. La iglesia tiene la misión de transformar el mundo y de llenar el cielo. Y estamos perdiendo a la gente. Y los que están dentro, como decía el cardenal Robert Sarah, probablemente están viviendo una apostasía silenciosa. No se van formalmente a la iglesia, pero ya dentro de ellos ya no creen mucho en la revelación, no creen mucho en la doctrina católica y pues viven unas vidas alejados de Dios. A lo mejor ya dejaron la práctica. El COVID hizo que muchísimas personas se alejaran de la fe, tú lo sabes. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues obviamente el número de sacerdotes. El número de sacerdotes ha bajado muchísimo, ha tratado de repuntar un poquito en los últimos años, pero ni de chiste alcanza las necesidades que hay en el mundo. Muchas personas no tienen, muchas poblaciones no tienen sacerdote que les celebre los sacramentos. No, muchas familias no tienen un sacerdote cercano que los ayude. Y eso se ve mucho en la cultura. La cultura actual no es cristiana. Ya no vivimos en la cristiandad. La cultura tiene varias esferas y a los laicos les pertenece por vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Eso lo dice el Concilio Vaticano II. El laico católico tiene que ser un líder en su ambiente. Un líder en el sentido evangélico, como aquella sal de la tierra y luz del mundo de Mateo 5, para poder entonces ir evangelizando las diferentes esferas de la cultura. La familia, el colegio, las estructuras eclesiales también, hay que evangelizarlas. Hay que evangelizar la universidad, la empresa, y los medios de comunicación, las leyes, la política. Todos esos son ámbitos donde los laicos tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. Un líder católico. Y el Papa Benedicto decía, qué curioso que en América Latina, siendo el continente de los bautizados, haya una notable ausencia de líderes católicos en todos los campos. Está tremendo, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque no se evangeliza. Porque en las familias ya no se transmite la fe. Porque los grupos, movimientos y parroquias han perdido el arrojo misionero. Hay que vivir, estamos viviendo unos tiempos de nueva evangelización, decía el Papa Juan Pablo II, nueva en su ardor, método y expresiones. Cristo es el mismo y es apasionante Jesucristo, pero necesitamos saber comunicarlo al hombre de hoy. Por lo tanto, no nos sirve una simple administración, decía el Papa Francisco. Ya no sirve de, hagamos lo mismo que el año pasado, se acabó. Hay que abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Tenemos que abandonarlas. Tenemos que comprometernos con Cristo a decir cómo sueñas tú la iglesia y qué puedo hacer yo. Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces de este taller de evangelización? El objetivo es muy sencillo. Que evangelices. Punto. El objetivo es que aprendas lo básico y comiences a evangelizar. Justo. No vamos a ver aquí cosas muy elaboradas, muy avanzadas. Vamos a ver herramientas muy sencillitas. La idea es que para cada uno de los que tome este curso, este taller online, evangelizar sea la pasión de sus vidas. La pasión de cada evangelizado, de cada bautizado, como dice el Papa Francisco. Este evangelizar va a traer muchas cosas buenas, pero sobre todo va a traer alegría, una alegría enorme a nuestras realidades. ¿Por qué? Porque hay más alegría en el cielo y en la tierra y en la parroquia y en el movimiento, en el grupo. Y en la diócesis hay más alegría cuando un pecador se convierte que 99 justos que no tienen necesidad de convertirse, que es mentira. Todos ni tenemos necesidad de convertirnos, ¿verdad? Bueno. Este taller de evangelización tiene dos partes. Una parte es online y otra parte es presencial. ¿Okay? Aquí vas a encontrar la parte online y probablemente estás viendo esto porque vamos a ir próximamente a tu diócesis, a tu parroquia, a tu colegio, a tu universidad y te dijeron, hay que ver el taller online. Bueno, este es el taller, la parte online, es un poco más teórico y la parte presencial ya la hacemos en cada uno de los lugares y vamos aterrizando todos estos conceptos a tu realidad. Es muy bonito. Ojalá podamos tener con todo el mundo la presencial, pero bueno, si no, al menos tengan la online y ya la presencial
bueno, esperemos que algún día tener suficientes coaches por todo el mundo para poder darla. Este taller online, la parte teórica, tiene 4 unidades. Primero vamos a ver qué es el mandato misionero. ¿En qué consiste ese mandato misionero de Cristo? Lo vamos a desgranar y vamos a tener las definiciones de qué es un apóstol, qué es evangelizar, qué es un discípulo, para que nos quede muy claro. Luego vamos a ver la conversión. ¿Qué pasa en una persona que empieza a ser discípulo? ¿Qué pasó en nuestras vidas? ¿Y cómo puedo ayudar a otro para dar ese paso? Luego vamos a ver la tercera unidad, un principio básico de Jesucristo, persona a persona. Las conversiones no son en masa, son un corazón a la vez. Y por último, la gran herramienta del primer anuncio, la gran herramienta que hay que utilizar con los alejados, pero es aquel anuncio que tenemos que escuchar siempre y no se puede acabar. Es el primero, el primordial, que es el querigma. ¿Cómo puedes aprovechar tú mejor este taller online? Bueno, yo te sugiero que tú lo aproveches de 3 maneras, ¿ok? Lo primero, puedes aprovecharlo tú solo. En tu casa, con tu computadora, ahí te sientas, audífonos, y te pones a escucharlo, te pones a aprender, te pones a escribir, a tomar notas y hacer los ejercicios. Ahora te voy a comentar de ellos. O puedes decir, mira, con los amigos de tu grupo, parroquia, movimiento, ¿qué tal si nos vemos una vez a la semana, los martes de 8 a 9, y vemos 2 videos y hacemos los ejercicios? Otra opción es que tú le digas a toda tu parroquia, oigan, o tu movimiento, o tu equipo de pastoral universitaria, vámonos un fin de semana a ver los videos y hacer los ejercicios. Son 3 modalidades que puedes utilizarlos para aprovechar. Tú solo, con un grupito de amigos, o en un cursillo, en un momento más largo, varios días. Es importante que descargues los subsidios. Aquí abajo en la descripción de todos los videos va a venir un link. Descarga aquí los subsidios. Te lo va a recordar. Hay una cápsula al final de los videos que dice, recuerda descargar el subsidio. Porque es importante para que puedas practicar y se te quede todo lo que estamos viendo. Algunos ejercicios son de reflexión de lo que dijimos en el video, cómo lo aterrizas. Otros es de llenar, ¿ok? Evangelizar es, y hay 2 rayitas para que uno ponga ahí los conceptos, los términos. O, por ejemplo, vas a ver que hay unos párrafos de los Hechos de los Apóstoles, o del Evangelio, o del Magisterio de la Iglesia, o algún documento importante. Y entonces tú vas a ir subrayando lo que más te llama la atención y vas escribiendo tus reflexiones y esos momentos de profundización. Es bonito porque te vas a dar cuenta que nada de lo que está aquí lo inventó el padre Rafa, ¿no? Todo lo que vamos a ver sale del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, de las cartas de Pablo, de la historia de la iglesia, de los primeros cristianos. Vamos a sacar muchísimo del magisterio, del magisterio reciente de los últimos papas. Vamos a sacar mucho el decreto ad gentes del Vaticano II, Evangelii Nunciandi, Catequesis Traden del Directorio para la Catequesis, Evangelii Gaudium. Bueno, vamos a aprovechar muchísimo de todo lo bueno que tiene. La iglesia lleva 2000 años evangelizando. Hay muchísimas parroquias que lo están haciendo muy bien, grupos, movimientos, y vamos a aprender de ellos. Te compartiré mi experiencia de las cosas buenas y sobre todo los fracasos, porque en esto de la evangelización, bueno, nadie la tiene totalmente resuelta, ¿ok? Porque siempre hay que estar adecuándose a una nueva generación, a una nueva temporada. Esto es entonces lo que vamos a ver en la parte online. Ojalá que algún día podamos ir a tu lugar, a tu parroquia, a tu grupo, a tu diócesis, a tu colegio, universidad, y vamos a tener esos momentos de entrenamiento más práctico en donde vamos ejercitándonos en todas estas cosas y vamos aterrizando en tu realidad pues todo lo visto, ¿ok? Quisiera terminar con una reflexión, esta parte introductoria, ¿ok? Que es el secreto de toda la evangelización. ¿Cuál es el secreto de toda la evangelización? Cuando tú termines este taller, ¿vas a saber evangelizar? Lo teórico sí. ¿Te va a ir bien? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque nada de lo que yo te voy a explicar es 100% efectivo. Esto no son matemáticas, esto no es hacer jabones. Esto es lidiar con libertades. El secreto de toda la evangelización es el Espíritu Santo. Los grandes evangelizadores en toda la historia de la iglesia han sido grandes intercesores. Nadie puede meter su mano en el corazón de otro y decir, ya, te conviertes. Nadie puede hacer eso.
Todos podemos ayudar, acercar a las personas, dar testimonio de santidad, servir con caridad, anunciar el querigma. Pero la conversión finalmente es obra de Dios. Entonces, yo te podré motivar muchísimo en este taller. Espero hacerlo. Espero que estés motivadísimo después de ver cada video y quieras ver el siguiente y hacer los ejercicios. Pero ¿sabes qué? Ninguna motivación será suficiente. Sino arde en tu corazón el fuego del Espíritu Santo, en tu corazón y en el corazón de aquellos que vas a evangelizar. Ojalá que a partir de entonces, desde ahora, te comprometas y digas, necesito tener como apóstol una disciplinas fuertes de oración y de intercesión. Mi meditación diaria a la Sagrada Escritura, el rosario, misa entre semana, adoración eucarística, probablemente la liturgia de las horas, todo eso, un día de ayuno a la semana, sea solo o en grupo, con tu grupo parroquial, movimiento, ¿no? Con los demás formadores. Sin intercesión no hay evangelización. Punto. Y todo grande movimiento evangelizador ha sido precedido por un movimiento de intercesión. Vamos a ver una unidad mucho más concreta sobre la intercesión, pero esto te lo quiero decir ahora al inicio, te lo voy a decir en el medio y te lo voy a decir al final. ¿Okay? Porque de verdad nosotros, si lo hacemos muy bien, podremos hacer el 1%. El otro 99% lo hace Dios. Terminemos con una oración y pasamos entonces a la primera unidad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, que nos das esta oportunidad para poder conocer un poco más de esto que tu Hijo tiene en su corazón. Jesucristo vino al mundo para evangelizar, para ser discípulos. Y la iglesia lo ha estado haciendo 2000 años. Padre, envíame tu Espíritu Santo. Como se lo enviaste a Pedro, Pablo, Santiago, Juan, en los Hechos de los Apóstoles, a Felipe, a Esteban. Ellos no tenían nada, no tenían computadoras, celulares, proyectores, universidades, coches, no tenían nada, no tenían ni templos, pero tenían el Espíritu Santo. Señor, que caiga sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo como en Pentecostés y nos llene de todos los dones, carismas y virtudes con los que tu Espíritu Santo llenó a San Patricio, a San Benito, a San Francisco Javier, a San Francisco de Asís, a Santa Teresa de Lisieux, a Santa Teresa de Jesús, a la Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, a tantos evangelizadores santos en el mundo, educadores santos, a Juan Bautista Lasalle, Santa Ángela de Merici, tantos educadores, mártires, apóstoles, santos en toda la historia. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo como llenaste a la Virgen María, para tener un corazón eucarístico, un corazón abierto a la palabra de Dios, para que tú mores en él. Padre, haznos apóstoles santos, que nos enamoremos profundamente de Jesucristo, tu Hijo, y salgamos de aquí a instaurar su reino para transformar el mundo y llenar el cielo. Padre, todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a la primera unidad.